Buenos días. Voy a realizar la presentación de TDC, Teoría del Conocimiento. Código de convocatoria GKB 603. Número de candidato 0505690006. Título de la presentación: Una doble moral. Para continuar, partiré con la situación de la vida real. Diario El Comercio, el 7 de febrero del 2017, publicaba: muertes, heridos, riñas, destrozos dentro y fuera de los estadios salpican al fútbol ecuatoriano desde hace una década. Desde el 2007, estos actos violentos se han registrado con más fuerza en el balompié nacional. Y es quizá el fútbol es el deporte más practicado en todo el mundo. Esto ha conllevado a que sea considerado como el rey de los deportes. Y como todo rey, también tiene sus seguidores, los denominados hinchas. A su vez, suelen defender los colores de su equipo a cualquier costo, dejando a veces a un lado el resultado y llegando a enfrentamientos a golpes o cuchillos. A estos denominados grupos se los llama barras bravas. Como se decía, las barras bravas son grupos violentos organizados por fanáticos dentro de la hinchada del fútbol. El fanatismo se define como, según la Real Academia de la Lengua Española, como el apasionamiento y tenacidad desmedida en defensa de creencias u opiniones. Esto se da generalmente dentro de la política, religión y en este caso también el fútbol, siendo el fanatismo religioso uno de los más controversiales. Esto ha conllevado a plantear las siguientes interrogantes. ¿Es el fanatismo un error dentro de la sociedad? Bueno, desde el propio significado de ser defensa en forma desmedida, supondría en varias ocasiones que se han irrespetado las opiniones de los demás, dado que posiblemente no se las tome en cuenta. Es decir, se está cortando su libertad de expresión. Desde ese punto de vista, se podría considerar como un error. ¿Existen casos en los que el fanatismo llega a mostrar dividida a una sociedad? Bueno, en la historia han existido varias ocasiones en las que la sociedad se ha mostrado dividida. Actualmente, un ejemplo bien notorio es el denominado clásico de clásicos. Este se da en Argentina entre River Plate y Boca Juniors, ambos de la primera división, donde por seguridad la afición está dividida, o mejor dicho, se juega solo con la hinchada de un solo equipo. Por otro lado, tenemos al fanatismo religioso. Como mencionábamos, este es el fanatismo más controversial, donde también se ha existido una segmentación dentro de la historia, dadas sus creencias hacia dogmas o a la propia fe, generando varias veces conflictos dentro de un pueblo, llevado a cabo conflictos bélicos, holocaustos, asesinatos, atentados terroristas, etc. Como por ejemplo podemos nombrar las cruzadas, la Guerra Santa o actualmente en Medio Oriente tenemos a los grupos extremistas, los yihadistas, o los denominado Estado Islámico o Al-Qaeda. Esto ha dado origen a las siguientes preguntas del conocimiento. ¿Hasta qué punto el fanatismo elimina la razón en los seres humanos? Para desarrollar esta, utilizaremos las siguientes áreas del conocimiento. La ética, en la cual relacionaremos el estudio de la moral y la propia acción humana. El sistema de conocimiento religioso. Esta para hacer relación entre el dogma y la fe del hombre. A su vez utilizaremos formas del conocimiento, como la memoria, emoción y la razón. Al hablar de actos no morales de los fanáticos dentro del fútbol, tenemos innumerables ejemplos. Uno de ellos es el de River y Boca, donde antes, durante y después de cada partido se torna un ambiente dividido dado a sus barras en extremo bravas, donde por precaución solo se juega el partido con la hinchada local, evitando así posibles enfrentamientos.
Existen casos donde el fanatismo lleva a crear conflictos entre propios hinchas de un equipo. Tal es el caso de Barcelona Sporting Club, un equipo de Guayaquil en la Serie A. Cuando un grupo de aficionados de la Sur Oscura de Barcelona se enfrentó y agredió a sus propios hinchas en el Estadio Monumental de la misma ciudad, Guayaquil. Este incidente dejó 41 heridos, todos y cada uno de ellos hinchas del mismo equipo. Por otro lado, cuando juegan sus respectivas selecciones, se olvidan de su club y conviven en paz. Sin embargo, a este punto, el fanatismo se eleva un nivel más en su complejidad, ahora bien, creando una división entre hinchas de países, como por ejemplo, un partido por la Eurocopa entre Rusia e Inglaterra, donde un grupo de barras bravas de los rusos ingresaron al sector del estadio, en donde la mayoría eran aficionados ingleses, y agredieron aleatoriamente a quien se les atravesaba en el camino. Es decir, para un fanático solo basta con que la camisa sea de un equipo diferente para provocar estos conflictos. Ante ello, han existido y se han creado numerosas campañas para vivir el fútbol en paz, donde tenemos, por ejemplo, el Plan Decenal de Fútbol 2014-2024, una política impulsada en Colombia que busca erradicar la violencia dentro y fuera de los estadios. Es el esfuerzo del gobierno para que Colombia pueda vivir la fiesta del fútbol en paz y no haya víctimas de violencia relacionada con este deporte. A continuación, se presentará el video respecto a esta campaña. ¿Has visto que sin camiseta todos somos iguales? Hace tiempo que estoy sintiendo que nuestro fútbol está pidiendo que aquel asunto de camisetas sea tolerante, sea una fiesta. Al fin y al cabo somos los dos los que sentimos esta pasión. Es por el fútbol, es por la vida, la tolerancia debe ganar. Somos humanos, no nos peleemos. Somos humanos, no nos odiemos. Aún con camisetas somos iguales. Demos un ejemplo al mundo. Vivamos el fútbol en paz. Esta clase de campañas busca resaltar el papel integrador de este deporte, como lo es del fútbol, hacia la sociedad y las futuras generaciones. Sin embargo, por otro lado también existen sanciones ante casos de violencia, tanto para los hinchas como para el propio club. Cabe recalcar que el club muy pocas veces se ve incluido en esta clase de actos o hechos violentos. En lo que respecta al club, tenemos sancionarlos con dejarlos fuera de sus respectivas competiciones, sanciones económicas y la prohibición de jugar en su estadio de local. Por otro lado, hacia los hinchas, se castigará los actos violentos con sanciones en las cuales se les privará de su libertad. La duración de esta también dependerá del acto violento que realizó, tanto si es interno o externo del estadio. Y esta doble moral de romper las reglas o leyes que proponen una sana convivencia es ir en contra de la razón. Estas están por un objetivo y deben ser cumplidas. No podemos permitir que la emoción, generalmente la euforia que se genera en cada partido, nos lleve a actuar de fuera de lo lógico, colocando incluso nuestra vida o la de los demás en riesgo, solo por el hecho de tener una pasión desmedida hacia defender los colores de nuestro equipo predilecto. Y si bien las barras bravas han existido ya varias décadas, debemos tener una memoria de aquellos actos que han avergonzado el fútbol y no cometerlos de nuevo, donde debemos respetar las opiniones y preferencias y gustos de los demás, independientemente si se trata de fútbol, la religión o algún partido político. Aclarando también que es saludable apoyar y defender un gusto u opinión, pero siempre aceptando la ideología y propuestas de los demás.
porque más allá de ser fanáticos, hinchas, todos somos seres humanos. Somos entes sociables y como tal debemos respetarnos. En conclusión, el fanatismo ha colocado al ser humano en contra de sí mismo, dado que, como se menciona, somos entes sociables y al actuar de forma desmedida en defensa de nuestras opiniones, desvalorando las ideas de los demás, rompe esas buenas relaciones que deben existir dentro de una sociedad. El deporte, la religión e incluso la política son donde mayoritariamente se ve este fanatismo, el cual genera cambios dentro de la moral de un hombre. Dentro del deporte puede, en casos, llegar a unir a todo un país debido a la euforia, ese sentimiento que se pueda llegar a generar. Mientras que por otro lado tenemos a la religión, donde se puede generar enfrentamientos y guerras, como se menciona tenemos los grupos extremistas yihadistas, dado que quieren imponer su dogma, fe, creencias, es decir, su religión sobre otra. Cabe recalcar también que en esta parte de Medio Oriente existen intereses de terceros. Por otro lado, las personas debemos estar conscientes de que una pasión exagerada y desmedida no debe superar la racionalidad. No nos debe llevar a cometer actos que vayan en contra de nuestra propia moral. Debemos poner siempre a la razón sobre nuestros sentimientos. Gracias, esta ha sido mi presentación.